Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast. Hoy, como todos los jueves, vamos a estar hablando de una parábola. Más o menos para ver un poco todo este tipo de enseñanzas que Dios daba y lo que planteaba y nos enseña desde un cuento, desde un relato, algo que nos hace pensar de una forma un poco diferente. Escuchen esto. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué está planteando acá? ¿Qué tiene que ver una semilla de mostaza, un grano de mostaza? Es lo siguiente. Y encima está acá describiendo Jesús al reino. ¿Y por qué utiliza esto? Y esta comparativa de poner el ejemplo de lo que se conocía en ese momento, de lo que era la semilla más pequeña que existía, y en uno de los árboles, hortalizas, dice acá en la traducción, más grandes que se producían a partir de una semilla tan chica. De hecho, describe que en este árbol da sombra, van las aves, etc. ¿Por qué hace una comparación y pone de ejemplo a este árbol con la semilla más chica de lo que se concebía en ese momento? Porque tengan en cuenta que Jesús básicamente lo que hace es le cuenta a la gente de ese momento una parábola para darles una enseñanza, y tiene que ser algo que esté en su contexto. Les tiene que hablar de lo que ellos conocen y para que ellos puedan agarrar ese ejemplo y empezar a pensarlo. ¿Y por qué, termina utilizando este ejemplo? Porque básicamente Dios nunca viola las leyes que Él establece. ¿A qué me refiero con esto? Para que nosotros los seres humanos seamos salvados, Dios, que es Dios, si Él no hubiese creado una serie de leyes, de principios, para que nosotros podamos contactar con Dios, básicamente Dios, siendo Dios, podría hacer un clic y que suceda. Entendiendo lo que también habíamos hablado en el capítulo anterior, donde Dios, que no quería ni robots ni chimpancé, decíamos de que la característica con la que Dios nos hizo, a diferencia de la mayoría de las otras criaturas que están en este mundo, es que a nosotros, como nos hizo a su imagen y semejanza y nos quería adoptar como hijos, nos dio plena libertad de elección, donde no somos como un robot programado ni somos como un chimpancé que meramente no puede decidir, sino que sigue sus instintos y sus deseos. En ese contexto, y entendiendo eso, y entendiendo que Dios básicamente quería que la gente que decida relacionarse con Él, establecer una unión con Él, que querían ser adoptados por Dios como hijos, que querían tener una relación, que es lo que el propósito de nuestra existencia, recibir el amor de Dios y que Dios reciba nuestro amor, tener una relación de ida y vuelta con Dios, como un padre, como un Dios. Dios lo que quería siempre es que nosotros lo elijamos. Ahora bien, Dios podría haber hecho algo mágico, si se quiere utilizar la palabra, para que sea todo simple. Pero Dios, como nos hizo con libertad, quiso que nosotros, para ser libres, para poder conectar con Dios, para poder llegar a ser hijos de Dios, vivamos un proceso lógico y natural, al punto de que Dios mismo se hace ser humano a sí mismo. Dios no era un ser humano. ¿Jesús qué es? Jesús es Dios hecho humano, óvulo de María, inseminación divina. Era una persona, Jesús, que era Dios y que era hombre, 100% humano, 100% Dios. Entonces Jesús, ¿qué pasa? Estando en la misma condición que nosotros, es que produce toda su tarea para salvarnos, que es, como ya lo he dicho varias veces,
estar en procesos iguales que nosotros, pudiendo elegir lo que está bien y lo que está mal, o sea, a ver, haciendo uso de la libertad con la que Dios nos hizo a nosotros, Él también, y que con esa libertad Jesús, el riesgo que toma es que por estar en la condición humana, podía elegir lo que está mal, así como nosotros elegimos lo que está bien y lo que está mal. Y todos en un punto elegimos lo que está bien y lo que está mal. Jesús elegía lo que está mal, básicamente perdía su condición de Dios. ¿Por qué? Porque la oscuridad y la muerte entraban sobre él porque él se había hecho a sí mismo humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y a qué va todo esto con la semilla de mostaza y con el árbol que se produce a partir de la semilla de mostaza? Es que Jesús lo que nos cuenta acá es que Dios, respetando los mismos principios para que nosotros seamos salvados, Él empezó el proceso de salvación respecto de nosotros desde una pequeña semilla. ¿Qué significa eso? Desde un humano que también era Dios, desde un humano que era Jesús. Y Jesús, de esa pequeña semilla, fue creciendo el árbol que es hoy y que va a ser mañana. Ese árbol que tenía 12 discípulos, que uno lo traicionó, que después fue reemplazado por Matías y que a la vez tenían 70 personas más y un montón de abuelos, hombres, mujeres y niños que lo seguían, y que después todo el proceso a través de hablar de Dios y de lo que hizo Jesús en el Imperio Romano, hasta que Constantino hace que el cristianismo, que era hasta ese momento se consideraba un grupo marginal, empieza a tener el poder, que hablamos claramente que eso está mal, pero y a partir de ahí el cristianismo fue girando por el mundo. De hecho, por ejemplo, hay algunos apóstoles, que hay testimonios históricos de que fueron a la región de India, que fueron a distintos, digamos, territorios, porque en general se conoce de Pablo, que estuvo en lo que es Grecia, Roma y toda la zona de lo que era el mar Mediterráneo, y Pedro, que es un poco el más famoso, pero a través de los 12 apóstoles y de la gente que fueron conociendo a Dios a través del trabajo de ellos, es que llegamos hasta nuestros días. Entonces, lo que nos está planteando esta parábola, que el reino de los cielos básicamente crece desde una pequeña semilla que es Jesús, desde un pequeño humano, que también es Dios, porque Dios, en su amor por nosotros, estuvo dispuesto a hacerse humano, ¿Y saben qué? Es interesante entender que el hacerse humano a Jesús le representó una consecuencia eterna. Cuando Jesús, que era naturalmente Dios incorpóreo, se hace de un cuerpo humano, Él muere en la cruz y al tercer día resucita, los discípulos se encuentran con Él, y María Magdalena, María lo ven, varias personas lo ven, y Jesús tenía su propio cuerpo que había sido clavado, pero era como transparente, lo que en realidad en términos teológicos se denomina glorificado. Era un cuerpo sin las limitaciones del cuerpo común. De hecho, Jesús resucitado come pescado y pan que le dan. Entonces, y de hecho, en el cuerpo tenía las marcas de la lanza y de los clavos. De hecho, a Tomás, uno de los apóstoles, cuando Jesús aparece, dudaba, y Jesús le dice: si no crees que soy yo, mete el dedo en mi costado para que compruebes que soy yo, porque era la marca de la lanza que le clavaron a Jesús como para terminar de matarlo. Entonces, entendamos que ese Jesús, que es humano y también es Dios, es esa pequeña semilla, y que el crecimiento del reino de los cielos, algunos pueden pensar, ¿por qué es tan lento? ¿Por qué no se produce una cosa así, wow, y automática? Volvemos a lo mismo. Como Dios no eligió ni robots ni chimpancés, hizo seres que elijan, que decidieran, que puedan equivocarse, que puedan elegir lo correcto. Y de hecho, no por nada Dios, cuando nosotros conectamos con Dios y pasamos a ser hijos de Dios a través de la obra de Jesucristo, Dios viene a vivir adentro nuestro. Esto lo que produce es que Dios nos tiene que ayudar estando dentro nuestro, más allá de que eso también altera nuestro ADN espiritual, que es otro tema que lo vamos a dejar para más adelante.
porque cuando nosotros somos concebidos a través de la fe en Dios, no solo cambia nuestra eternidad con Dios, no solo cambia del hecho que es, si se lo ponen a pensar, es muy impresionante que Dios, el que creó todo el universo, venga a vivir adentro de nosotros. Por eso Dios se va replicando, o sea, consiguiendo hijos, conectando con gente a través de personas. Y por eso es que a través de una persona que fue Jesús y fue Dios también, y a través de pequeñas personas es que va creciendo el reino de Dios. ¿Hasta dónde va a crecer? Y la tierra será llena del conocimiento de Dios y de su gloria, como las aguas cubren los mares. Es decir, toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios. Y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando esto que nació por esta pequeña semilla de mostaza ocupe todo el planeta Tierra y todas las personas de una generación y de las generaciones que estén vivas en ese momento conozcan que Dios existe y tengan la opción de conectar con Dios, elíjanlo o no lo elijan, y haya testimonio a nivel global de los hechos poderosos de Dios, que hoy, si se ponen a fijar por una cuestión de fe, están medio escondidos y son mucho menos de los que eran en la época de Jesús. Ahora estamos en un momento donde arrancó la gran cosecha. Estamos arrancando el último tiempo antes de la venida de nuestro Señor, que es el Evangelio llegando a todos lados, porque la unción del Espíritu Santo que va a derramar, que es la ayuda de Dios que tenemos dentro de nosotros, va a ser como nunca se vio en la historia del ser humano hasta ahora en la tierra, y va a superar aún lo que pasó en la época que Jesús caminaba con nosotros. De hecho, Jesús mismo lo dice: y cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer, porque yo voy a ir al Padre. Entonces, entendamos lo pequeño, armonioso y orgánico que es el crecimiento del reino de los cielos, que no se mueve con los patrones de este reino. No es por la fuerza, no es por imposición, es por voluntades de personas, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que una vez alguien sembró y de repente fue creciendo, 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 hasta que fue uno de los árboles más grandes de toda la tierra, donde todos los que quieren se van a poder refugiar y ser parte. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.